Miércoles 3 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. También los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15. A primera vista, Jesús queda aquí en mal lugar, porque aparece como un judío intransigente que desprecia a los extranjeros y a los paganos. Tal es el caso de esta mujer cananea o sirio-fenicia. Sin embargo, si ese relato se analiza despacio y hasta el final, lo que queda en pie es precisamente la ejemplaridad de Jesús en el trato que le da al caso doloroso de esta mujer. Para entender bien el relato es bueno tener en cuenta varias cosas. A. No sería honesto intentar limar la dureza del comportamiento de Jesús. B. El episodio sucedió en tierra de infieles para la mentalidad israelita. C. Jesús era un israelita educado en su cultura y en su religión. D. La convicción que tenían los israelitas de ser los elegidos, los hijos del pueblo preferido por Dios, les llevaba a pensar erróneamente que los favores divinos eran, ante todo, para ellos. E. No era de extrañar que hubiera momentos o situaciones en que Jesús, como todo israelita, pensara de esta manera. F. Esto es lo que explicaría la resistencia inicial de Jesús y hasta las duras palabras que Jesús le dirige a aquella mujer pagana. G. No nos debe sorprender nada de esto, ya que Jesús era humano, plenamente humano, y que con las limitaciones que no son sino consecuencias de los condicionamientos humanos de nuestra limitada condición. Todo esto supuesto, este evangelio, en vez de rebajar la grandeza de la personalidad de Jesús, lo que hace es engrandecerla más. ¿Por qué? Muy sencillo. La mujer cananea que le pide la curación de su hija es una madre que sufre, y que sufre mucho porque quiere mucho a su hija. Para aquella mujer, lo más importante en la vida ni su patria ni su religión, sino su hija. Y en eso fue en lo que coincidió plenamente con Jesús. No podemos saber con toda exactitud por qué Jesús contestó a aquella mujer como nos dice el texto bíblico. Lo único que sabemos con certeza, según el relato, es que para Jesús el amor de aquella madre era la fe de aquella madre. Y el criterio evangélico es que donde hay fe hay curación, hay salvación, sea cual sea la nacionalidad, las creencias, las prácticas religiosas,
etc. En definitiva, este episodio es la prueba más fuerte de que lo decisivo para Jesús no es la religiosidad sino la humanidad. Y es evidente que la humanidad de aquella mujer era enorme. La tentación de muchos cristianos es la de hacerse un Dios a su medida, imagen, semejanza y necesidades. Posiblemente es una de las ideas fundamentales que están detrás del relato evangélico que nos propone hoy la Iglesia. El diálogo de Jesús con la mujer sirio-fenicia deja traslucir la mentalidad veterotestamentaria bien arraigada durante siglos en el pueblo de Israel. Dios es único, pero de exclusiva propiedad y pertenencia, que ayuda y está cerca de los suyos y de lo suyo, que bendice, acompaña y legitima todo aquello que nace de sus pretensiones, aspiraciones y necesidades. En el fondo no se deja a Dios ser Dios, trascendente y por encima de mi mundo y realidad. Más bien, lo que hago es divinizar mi proyecto de vida y reducir al Dios Todopoderoso a mi pequeñez. Es hacer un Dios con minúsculas a mi imagen y semejanza, reducido, controlado y manipulado. La tentación de muchos cristianos también es hacer un Dios nacionalista, con límites geográficos, de pertenencia y exclusividad. Un Dios racista, que dejar ser universal y patrimonio de todos los creyentes, especialmente los desechados por su raza, cultura, su género o clase social. Esta mujer nos evangeliza en muchas dimensiones: la constancia, la insistencia, la perseverancia, el pedir a tiempo y a destiempo, el importunar a Dios mismo y hacer del dolor y sufrimiento la puerta de entrada para una fe auténtica, y el diálogo escucha de que Dios quiere y espera de nosotros. Al final, resulta que se convierte, a pesar suyo, en modelo de creyente y camino de pertenencia al pueblo de un Dios universal, cercano, que escucha, acompaña y nos concede lo que necesitamos para vivir como hijos suyos. No es ningún desatino decir que el reciente viaje del Papa Francisco a Canadá ha mostrado el camino del perdón, la reconciliación, el diálogo y el caminar juntos cultural y étnicamente con los pueblos originarios. Como lo hizo Jesús, acercándose a las tierras de Tiro y Sidón, así se ha hecho, realizando lo que hasta ahora era imposible, el milagro de la curación del colonialismo político y religioso hacia los excluidos y postergados de nuestro mundo. La fe y la oración de la mujer cananea consiguieron que su hija se viera curada. Podrá ser nuestro ejemplo y modelo para dejar de vivir un cristianismo acomodado y hecho a nuestra imagen y semejanza y ser curados de nuestras carencias y debilidades. Terminamos con esta pequeña oración. Es justo alabarte, Dios de todos los pueblos, porque tu amor no tiene fronteras de raza, color, lengua, cultura, sexo, clase y nacionalidad. Cristo abrió las puertas de tu reino a unos y otros, y en su mesa parte para todos el pan de tus hijos. Nosotros, tu pueblo, debemos hacer lo mismo por tu Iglesia, Sacramento Universal de Salvación. Amén.